económico sostenido como país, y esa es justamente la idea de trabajar con ustedes. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias a Cristian, a Indecopi por la invitación. La idea es conversar justamente sobre este tema de comercialización de productos patentados, de inventos patentados. Valga la especificación, este es el manual que ha sido lanzado recientemente, la semana pasada, en alianza con Indecopi. Con Indecopi venimos trabajando varios temas en propiedad intelectual, en este caso en el tema de inventos e inventores. Ya hace mucho tiempo lo consideramos un aliado muy importante. Nosotros somos el Centro de Innovación Tecnológica en Marketing, Mercadeando S.A. Y este documento, valga la especificidad, también tiene mucho de invención. Ahora, los que lo han leído, los que puedan leerlo, se van a dar cuenta de que es un documento inédito y es un documento muy complejo y novedoso, en términos de que hemos incorporado una serie de herramientas que no existen en manuales parecidos en todo el mundo. De hecho, para desarrollar este manual, revisamos todos los manuales existentes en India, Israel, Irlanda, Inglaterra, Japón, bueno, diferentes países, y nos aseguramos de tener un producto inédito acorde con la temática que se nos encargó trabajar. Quiero remarcar algo que dijo Cristian, que en realidad este manual, si bien es cierto, me toca a mí en este momento estar como presentándolo, pues es un tema muy coyuntural. En realidad este manual tuvo la coautoría de Claudia Fernandini Vallerriestra, crucial como experta en el manejo de patentes, y un soporte técnico muy, muy relevante de Cecilia Velázquez Díaz, consultora del City Marketing de San Marcos, a la cual le agradecemos siempre el enorme esfuerzo desplegado, y como un producto que hoy día, Cecilia, realmente deberíamos estar orgullosos de presentar. Por el lado de las alianzas también les comento, porque al final muchos de ustedes son inventores, pero también son empresarios, que con el comercio hemos desarrollado una colección de libros de marketing, son 8 libros de marketing que están saliendo en los kioscos. Ahorita estamos un poco parados por el tema de la cuarentena. En los kioscos está el tomo 1 y el tomo 2. A partir del 14, 11 que regresemos de mayo, estarán los libros a partir del 3 al tomo 8 a su disposición en todos los kioscos, gracias a un esfuerzo de Correo, el Comercio y el City Marketing. Para aquellos que no quieran esperar en todo caso la colección y que quieran ir avanzando viendo otros temas, pueden encontrar también ebooks. Si entran a la página web de Mercadeo City Marketing, tenemos ebooks para ustedes gratuitos que pueden descargar para complementar sus conocimientos en este tema complejo que es el marketing y la comercialización. Entonces, hasta acá una intro muy rápida, y ahora quiero entrar propiamente en nuestro tema en particular, que es la parte de comercialización, para lo cual me parece muy relevante rayar la cancha, ¿no? Fijar un poco los parámetros, porque evidentemente mi auditorio probablemente sean ingenieros químicos, ingenieros alimentarios, ingenieros industriales, economistas, gente muy vinculada a la producción propiamente dicho y a la I+D+I, científicos en muchos casos, y de pronto estos temas de marketing les pueden ser un poco ajenos. Entonces quería un poco dedicar unos minutos a fijar el concepto con claridad. Contrariamente a lo que muchos creemos, marketing no es publicidad, marketing no es vender, marketing no es una página web, marketing no son redes sociales, ¿correcto? Todo eso son instrumentos promocionales o publicitarios que son el 25% de la estrategia de marketing. Entonces, la American Marketing Association de Estados Unidos fija la definición de marketing como ustedes la ven a continuación, que es la actividad de instituciones y procesos para crear valor, comunicarlo e intercambiarlo con clientes, consumidores en términos generales. Entonces, ese es el concepto de marketing y ese es el concepto que fue como transversal o fue como clave para el desarrollo del manual. Es decir, no se puede enfrentar la comercialización de patentes solamente pensando en hacer publicidad. Tenemos que entender que nace desde más atrás, que es el concepto mismo de marketing, que es el concepto del producto y el manejo del producto. Entonces, una pieza fundamental. Acuérdense que marketing es el intercambio de valor, y lo dice claramente ahí, value for customers, ¿correcto? De valor para los clientes. Y ese eje fundamental que todos ustedes como inventores tienen que tener presente si quieren enfrentar el mercado con un mayor grado de éxito. Eso es muy importante. Recordemos, por favor, que según las organizaciones mundiales que monitorean el tema de invenciones e innovaciones, se calcula que solamente un 3% de los inventos llegan a tener realmente efecto en el mercado, llegan a comercializarse. Es una tasa bastante baja, pero que también es propia, digamos, de la realidad del sector o de lo que significa el manejo del sector. En ese sentido, lo que nosotros esperamos es que ustedes vean esta conversación no solamente con cómo vendo
aquello que ya inventé, ¿no? Imaginemos que este es tu invento, lo has patentado, correcto, y dices, ok, Fernando, ¿cómo vendo esto? Y es que de repente, y lo digo con toda asertividad, pues de pronto lo que has inventado no tiene mercado. Y te lo digo abiertamente, ¿por qué? Porque es parte de lo que tenemos que discutir el día de hoy. No todo invento tiene mercado, ¿correcto? Hay algunos que tienen mayor mercado, otros tienen menor mercado. Es que depende de cada tipo de invento y justamente vamos a conversar sobre eso. Pero más allá del invento, este manual, este documento que hemos hecho con Indecopies de marketing, es para ti como inventor. No es para el invento, es para ti como inventor. Porque si bien es cierto, hoy día puedes tener un producto que por ese motivo no tiene mercado, pues tú como inventor, como actor de la innovación, vas a fortalecer tus capacidades para que tus siguientes inventos realmente tengan mayor probabilidad de éxito. Este concepto me parecía importante señalarlo y con eso quiero un poco ir fijando los parámetros de trabajo. Vuelvo a subrayar, la clave del marketing es la generación de valor para los clientes, valor para los clientes. No hablamos de un valor económico, no hablamos de un valor procesal, instrumental, no hablamos de un valor de valor agregado en la cadena productiva o en un riel de producción en una planta industrial. Ojo, hablamos de valor para el consumidor. Este concepto que puede ser un poco etéreo, vamos a aterrizarlo con algunos casitos de innovaciones, no necesariamente invenciones, pero un poco para calentar motores y ya aterrizar propiamente en el tema de la invención. Tenemos acá un caso interesante que creo que todos hemos reconocido, la famosa moradita de Inca Kola, que es un caso nítido de lo que es innovación sin valor. Es decir, Coca-Cola en alguna parte del mundo invirtió muchísimo dinero en desarrollar, en formular, en crear este producto, ¿correcto? Lo lanza al mercado y el mercado dice, no me gusta, me parece horripilante, parece cualquier cosa menos una chicha morada o una gaseosa, y sencillamente, como todos sabemos, fue un fracaso rotundo. Este producto duró exactamente 6 meses en el mercado y luego tuvo que ser retirado porque sencillamente no era negocio. Ese es un ejemplo muy, muy interesante y muy claro, creo yo, de lo que significa innovar sin valor. Es decir, yo he generado una fórmula, he generado un sabor, una sustancia, un proceso, ¿correcto? He generado cambios en mi industria, en mi planta para poder fabricar esa innovación, pero de pronto no le agregué valor al cliente. Agregué valor como proceso, como técnica, como proceso industrial de repente, en fin, pero de cara al cliente, de cara al consumidor, es evidente que no agregué valor y por lo tanto sencillamente me rechazan y por lo tanto termino perdiendo mucho dinero. Ese es un primer concepto, entonces, para ir aterrizando. El concepto clave para ustedes, señores inventores que me siguen en este momento, es el valor. Veamos innovaciones con valor. No sé si esté patentado, si está patentado probablemente sea un modelo de utilidad, pero creo que todos conocemos estos platitos de comida para bebés, ¿no? Que es el plato de comida que viene hueco, ¿no es cierto? Y tiene una tapa, una rosquita, en este caso color rosado, donde el ama de casa pone agua caliente, que va por abajo y mantiene caliente la comida del bebé al momento de servir. Y ahí está la mano del enano tratando de hacer lo que siempre sabe hacer, que es tirarse todo abajo. Interesante que si ustedes se fijan, el bebé está como cogiendo el plato, pero no lo logra mover. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, la empresa que desarrolla este producto le ha puesto una ventosa de plástico. Una ventosa de plástico que lo que hace es que el producto se adhiera a la mesa con mucha firmeza, de tal manera que el bebé, por más que lo intente, no lo va a poder botar. ¿Qué se ahorra el consumidor, que se ahorra el ama de casa con esta innovación, con este invento, con este diseño? Se ahorra, pues, alfombras sucias, se ahorra comida botada, se ahorra posiblemente un accidente que al nene le caiga la comida caliente en la cara, etc. O sea, se ahorra un montón. Y ese ahorro es el valor que recibe el consumidor. A nivel industrial, el valor que tú como fabricante, inventor, emprendedor le has dado es incorporar esa ventosa de plástico, correcto, dentro del producto. Pero ese fue tu valor añadido industrial empresarial. El valor de cara al cliente son los ahorros que estamos señalando. Entonces, eso es crucial para todos ustedes. Otros casos interesantes de innovación, para ir cerrando y fijando conceptos, no sé si conocen Milo, me imagino que todos hemos comido Milo, pues Milo hace unos 8 años más o menos hizo polvo su producto, literalmente hablando, porque pasó de ser granulado a ser tipo cocoa, tipo polvo, correcto, y lo lanzó al mercado. Y evidentemente fue un fracaso, porque la gente, desde que son niños, están acostumbrados a comer el Milo granulado, a sentir ese crunch, crunch, crunch en la boca, que es buenísimo, yo sé de paso. Entonces, cuando Milo dice, no, le voy a quitar valor, voy a innovar, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer polvo, la gente lo rechaza. Es interesante porque en este caso Milo técnicamente lo que hizo fue quitarle valor industrial al producto. Es decir, ya no lo granulo, ya no le hago el proceso granulado, lo dejo solamente en polvo.
le quito valor industrial. Lo que no se dio cuenta es que al quitarle valor industrial, también le quitó valor al consumidor. Y ahí se complicaron las cosas. Y aunque no lo crean, y esto lamentablemente pasa mucho con los inventos y los inventores, muchas veces los inventores desarrollamos mucho esfuerzo, mucha creatividad, le echamos muchas ganas, como dicen en Venezuela, a los productos y servicios que tenemos, pero no nos fijamos si realmente estamos haciendo las cosas en orden. Y a veces invertimos en cosas que curiosamente no solamente no le dan valor al cliente, sino que le complican la vida al cliente, quitándole valor al producto. En castellano, ¿a qué me refiero, por ejemplo? En esta matriz tienen ustedes dos ejes de valor. En el vertical, valor percibido por el consumidor, mayor, y hacia abajo, menor valor percibido por el consumidor. En el eje horizontal, valor añadido de la empresa o menor valor añadido de la empresa. En el caso de Chico, por ejemplo, de este plato que decíamos hace un rato, la empresa agregó valor al producto industrial, correcto, en la parte de arriba, y añadiendo ese valor, le dio valor al consumidor. Perfecto, bien, esa es la manera de hacer las cosas. En el caso de Milo, Milo le quita valor al producto, ya no lo hace granulado, lo deja en polvo, sin darse cuenta que al quitarle ese valor, también le quitaba valor al consumidor y termina perdiendo mercado. Pero hay otros conceptos interesantes. Muchas veces ustedes pueden quitarle valor a un producto en términos industriales o de manufactura, agregándoselo al consumidor. No son casos, digamos, masivos, pero existen muchísimos. El caso de Nextel. Piensen en el caso de Nextel. Si ustedes se acuerdan, Nextel hasta muchísimos años era un aparato en el cual tú ponías un botón, clic, 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 y funcionaba como radio, ¿no es cierto? Lo interesante, si ustedes se acuerdan, es que Nextel, en el mejor de los casos, cuando salieron los smartphones, va a tener uno o máximo dos variantes de smartphone, que es el famoso Titán, ¿de acuerdo? Y no tenía más. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo Nextel, la tecnología de Nextel con ese famoso botón de radio, es tan sofisticada que no mucha gente lo fabricaba. Entonces, de cara al consumidor, Nextel solamente podía ofrecerle dos modelos de smartphone. Pregúntense cuántos modelos de smartphone ofrece Movistar, cuántos modelos de smartphone ofrece Vitel o ofrece Claro. Sencillamente cientos de cientos de cientos. Y Nextel no lo podía hacer. Entonces Nextel decide quitarle valor a su producto, le quita tecnología a su producto, elimina el botón de radio de su producto, técnicamente le quita valor agregado industrial, pero al hacerlo le añade valor al consumidor. ¿Por qué? Porque ahora el consumidor puede escoger entre cientos de modelos. Un último caso que es complejo e interesante de cómo a veces invertimos en cosas que no funcionan porque como que no miramos el mercado, es el caso de Elite o Elite. Elite, como ustedes saben, es un papel higiénico y creó un modelo que es un formato que se llama el Elite Duo. Entonces, ¿Elite Duo qué es? Es el papel higiénico normal, pero en vez del cono de cartón en la parte del medio ponían un rollito adicional de papel higiénico. Entonces, según ellos, de esta manera la gente se llevaba como 2 por 1, ¿no es cierto? Acá en la foto pueden apreciar entonces cómo está el rollo de papel higiénico, el rollito que venía adentro y digamos que la oferta, la propuesta de valor, era 2 por 1. Lo que no se dieron cuenta la gente de Elite es que al momento que tú quitas el cartón de la parte del medio y le pones ese rollito de papel, el papel se deshace, porque ya no tiene quien lo contenga. Entonces muchas amas de casa, cuando ponían el papel en su papelera en el baño, se enfrentaban a esto, que se chorrea, se cae, se rompe. ¿Por qué? Porque ya no cuenta con el tubo de cartón que le permitía arrollar. Entonces, Elite ha invertido mucho dinero en desarrollar un producto que al final le complica la vida a la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el concepto de valor que quiero, primero, un primer gran hito que quiero dejar con ustedes, que ustedes como inventores entiendan que si bien ustedes manejan tecnología, innovan tecnología, añaden valor en tecnología, tienes que asegurarte que el valor que tú añades como tecnología realmente le añada valor al cliente. Eso es fundamental. Si tú inviertes en darle valor a tu invento, a tu producto, pero el efecto que genera es contrario en el valor al cliente, pues vas a perder mucho dinero. Ahí les dejo entonces los 4 casos, el caso de Chico, el caso del papel higiénico Elite, el caso de Milo y el caso de Nextel, para que puedan luego revisarlo con tranquilidad en las diapositivas. Pero creo que el concepto ya va quedando claro, entonces, valor. Tu primera tarea como inventor es dar valor. Entonces, en esta perspectiva, el principio básico para la comercialización de los productos que ustedes manejan es entender el mercado desde el producto. En el marketing normal, digamos, el marketing puro, ¿de acuerdo? Uno tendría que hacer una investigación de mercado antes de lanzar un producto al mercado. De hecho, en un escenario ideal, deberíamos patentar solamente algo que sepamos que realmente va a tener éxito,
¿de acuerdo? En el mundo real, patentamos los inventos que desarrollamos y luego recién vemos si lo podemos comercializar o no. Muchas veces hay fracasos, muchas veces, pocas veces hay éxitos, pero en general, ¿por qué? Porque es como que hemos comenzado como al revés. Pusimos la carreta delante del caballo, ¿correcto? En vez de primero mirar el mercado para ver qué inventar y qué patentar, muchas veces patentamos inventos sin haber visto el mercado. Pero eso es una realidad y eso no lo vamos a modificar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con Indecopy? Hemos diseñado el manual para que su punto de partida sea el producto que tienes patentado en este momento y a partir de ahí mirar el mercado. No es lo ideal, insisto, pero lo hemos tomado para una forma de llegar más rápidamente a ustedes y que les sirva las cosas que hemos desarrollado para ustedes. En ese concepto es bueno recordar entonces qué cosa es una invención. Eso me parece súper relevante y súper importante. Recordemos, nunca perdamos vista al final del día qué cosa es una invención. Acuérdense que una invención finalmente, según una norma técnica peruana, es una idea novedosa, materializada para solucionar un problema técnico en cualquier campo de la ciencia y la tecnología, donde la novedad tiene carácter mundial. Esta última parte es fundamental. Y es que el marketing que yo puedo hacer para una gaseosa, para una manzana, para una computadora, para un mouse, para una mascarilla, ahora que se venden tanto, para un alcohol en gel, que ahora está de moda, y que de paso no nos hemos puesto el día de hoy, así nos pondremos, ¿correcto? Es muy diferente al marketing que se tiene que utilizar, a la estrategia de marketing que se tiene que utilizar para vender un invento. ¿Por qué? Porque estos productos ya existen y la gente tiene referencias. La gente sabe que es alcohol. Por lo tanto, alcohol en gel, es un formato de alcohol, pero yo sé que es alcohol. La gente mal que mal sabe que es una mascarilla. Ya los médicos en los hospitales y clínicas usan mascarillas. Entonces, es una cosa que la gente conoce. Pero por definición, un invento es algo desconocido. Ojo, por definición, un invento es algo desconocido. Por lo tanto, la complejidad es mucho más grande. En ese sentido, yo los invito a todos mis inventores, y se lo digo con todo el cariño del mundo, que se visualicen de esta manera. Ustedes son fabricantes de marcianos. Así de sencillo, así de transparente, y se lo digo con toda la buena onda del mundo. Ustedes son fabricantes de marcianos. ¿Por qué? Porque ustedes van a producir, o van a fabricar, o van a inventar, o patentar cosas que no existen. Por lo tanto, el grado de novedad es absoluto de cara al consumidor. En otras palabras, para el consumidor es un marciano. Es una cosa de la cual no tiene referencias, es una cosa que no sabe que existía, es una cosa que le genera así como, wow, qué cosa tan loca, será, no será, le genera así como una sensación extraña. ¿Ok? Es muy importante que ustedes se visualicen de esta manera, entre broma y broma, porque este es el eje del trabajo de ustedes. Si partiendo entonces de que ustedes son fabricantes de marcianos, pensemos siempre en el axioma del marciano. ¿Cuál es el axioma del marciano? Decimos que los productos que ustedes fabrican son marcianos, ¿correcto? Entonces tienen ustedes en pantalla dos marcianos, un marciano tipo A y un marciano tipo B. Una dinámica que siempre hacemos para fastidiando a las chicas. En la oficina, por ejemplo, está Loendria, Mara, está Julia. Y nosotros le decimos, a ver, Loendria, escoge uno de esos dos marcianos. Imagínate, Loendria, que estás en una isla abandonada, ¿correcto? Y de repente aterrizan dos naves y se bajan estos dos marcianos. Y te dicen, esta noche, tú tienes que pasar la noche con uno de nosotros. Pero vamos a dejarte que escojas. Y le preguntamos a las damas qué marciano escogerían. 99% de las damas prefieren el marciano tipo A. Un 1%, con gustos más exóticos, prefieren el marciano tipo B. La pregunta es, ¿por qué prefieren el marciano tipo A? Y la respuesta creo que todos ustedes la tienen en la mente. Porque es más humanoide. Su forma, su físico se parece más a nosotros. En cambio, el marciano tipo B me queda como muy distante, como una cosa muy alejada de mí. Ese es el axioma del marciano y esa es la clave para ustedes. Por ejemplo, acá tienen ustedes un marciano tipo B. Es un innovador en Bolivia que desarrolló el Pencaloe, que es un champú en base a aloe. Y vean cómo promociona su producto. Dice que es un producto, champú para cabello graso, fabricado a base de hierbas seborreguladoras, como la salvia officinalis-L, el romero, Rosmarinus officinalis-L, la quinoa, Chinchona humboldtiana lam, y el aloe vera barbadensis. Principio detergente es saponina de quinoa, Xenopilum, quinoa, will, lauril, éter, sulfato de sodio. Damas y caballeros, ese es un marciano tipo B, ¿correcto? O sea, encima de que es un producto nuevo, raro, extraño, yo lo hago más lejano, más raro todavía, porque no hablo el idioma del consumidor. En cambio, este es un marciano tipo A. La palta Hass es un producto relativamente nuevo en la cocina peruana,
normalmente se exporta, pero al momento de introducirlo brillantemente lo que hace la publicidad es enlazarlo con algo que ya conocemos. Se compara con la mantequilla y te dice que es más saludable con la mantequilla, más cercano, más friendly, ¿correcto? Ese es el concepto. Y entonces ustedes partan siempre de ese principio. Los productos que ustedes tienen, al ser novedades absolutas, por concepto, generan barrera, generan distancia con el mercado. Por lo tanto, hay que ver cómo adaptar, acercarnos al consumidor para poder realmente hacer negocio. Mientras más marciano tipo B seamos, menos negocio va a haber. Mientras más marciano tipo A seamos, más negocio va a haber para todos ustedes. ¿Ok? Entonces, en este concepto tenemos dos elementos clave. Primero, el tema del valor. Segundo, el tema de la distancia. El tema del valor, que hemos visto en la matriz de consistencia de valor, y la distancia que la estamos viendo en este tema, en este juego del marciano tipo A, del marciano tipo B. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿a quién le da valor mi invento? En pantalla tienen ustedes un invento, que es una especie de una parrilla de aluminio portátil, que se coloca en los timones de los automóviles como una especie de repisa de apoyo. Ese es un invento patentado en Indecopy, que lo tomamos para un ejemplo acá. La pregunta es, ok, ese es el producto. ¿A quién le da valor este invento? ¿A quién le da valor? Entonces tú tienes que pensar en la necesidad. ¿Es una necesidad sentida o no sentida? O sea, ¿la gente realmente tiene esta necesidad? ¿O es una cosa media exótica, media decorativa, medio que puedo vivir sin ello? ¿Y la tecnología que propones es cercana o lejana? Puntualmente, por ejemplo, para un taxista, la tecnología es cercana, es un alambre, por llamarlo de esa manera, moldeado, ¿correcto? Pero él no tiene necesidad, él maneja todo el tiempo y no tiene probablemente esa necesidad. En cambio, probablemente para una dama, si ustedes se paran en los semáforos, se dan cuenta que muchas veces las damas aprovechan los semáforos para maquillarse. Pues probablemente para la dama este producto, este invento tenga mayor valor, sea mayor su necesidad. Entonces tenemos necesidad, cercanía. La pregunta que ustedes tienen que hacerse, y esta matriz está en el libro, ustedes cuando lo lean van a poder como desarrollarlo o aplicarlo, y la pregunta es qué valor le dan y a quién se lo dan para de esa manera poder avanzar. Acuérdense que ustedes como inventores para hacer negocio tienen caminos que se abren, ¿correcto? A partir de tu invento hay dos caminos, producto o patente. O lo vendes como patente, como documento, como idea cristalizada, o fabricas un producto a partir de tu patente y lo vendes. Si coges el camino del producto, tienes tres caminos. Haces una pyme, una empresa pequeña, te asocias con un socio productivo o haces maquila subcontratación. Y tus ingresos van a venir ¿de dónde? De la comercialización de ese nuevo producto, de ese invento traducido en un producto en el mercado. Si optas por la vía de la patente, tienes dos opciones, licenciamiento o venta. Licenciamiento, que de otra manera es entregarlo para que te den un royalty, un porcentaje de las ventas que puedan desarrollarse, o la venta propiamente dicha, que también se puede dar. En este caso, tus ingresos serían por regalías, que es un valor secuencial, o por una valoración, que es un pago único. ¿Correcto? Ahora bien, el manual se concentra en la primera parte. La segunda modalidad de venta de patentes, si bien es cierto, hay casos en Perú, son muy pocos y muy aislados. La realidad del inventor peruano pasa más por el emprendedor-inventor. Por eso es que el manual que hemos hecho con Indecopy tiene ese enfoque de emprendedor-inventor, y es ahí donde hemos venido desarrollando. Por otro lado, acuérdense que ustedes tienen dos caminos, un B2B o un B2C. O sea, tú puedes vender tu invento, ¿correcto? A empresas, B2B, business to business, o lo puedes vender a consumidores, B2C, business to consumer, consumidores. Mercado industrial, mercado de consumo. Entonces, una definición que ustedes tienen que tomar cuando quieran comercializar sus inventos es a dónde se van a dirigir. ¿A un mercado industrial o a un mercado de consumo? Normalmente, el producto mismo, ¿correcto? En su naturaleza ya condiciona el que sea un mercado industrial o sea de consumo. Normalmente. Pues hay casos en los cuales no. Por ejemplo, cabezal de aspersión para lavado. Tienen ustedes ahí la fotografía de otro producto patentado, otro invento patentado que está en Indecopy, y lo hemos sacado de la base de datos de patenta, que es un cabezal de aspersión para lavado. Si ustedes se fijan en ese cabezal, yo puedo comercializarlo B2B. Lo puedo tratar de vender a las grandes agroindustriales, las grandes plantas agroexportadoras, palta, arándanos, etcétera, para que hagan su regadío sistemático mecánico, o lo puedo vender en una ferretería para amas de casa o en Sodimac para amas de casa que quieran regar, pero que tengan jardines más o menos bien grandes, o de repente para cancha de fútbol. Es decir, hay productos, que no son todos, que pueden tener esa doble vía.
¿correcto? Eso ya va a depender de ti como emprendedor, como inventor, a dónde te quieres dirigir y por qué te quieres dirigir ahí de esa manera. Esas decisiones te corresponden a ti. En el manual te hemos dejado unas pistas para que tú sobre eso puedas tomar las decisiones correspondientes. Por otro lado, tengan presente, por favor, el tema del potencial. Es muy importante considerar el potencial del producto. Un invento muy exclusivo, correcto, se transforma en un producto, en un potencial de mercado muy específico, por lo tanto es menor su potencial de mercado. En cambio, cuando un producto tiene uso múltiple, tiene mucha mayor posibilidad, o el abanico de mercado posible es mucho más grande. En concreto y en simple. Dos inventos nuevamente. En la parte de arriba, encuentran ustedes una portamarroca táctica. ¿Qué es una portamarroca? En concreto, es un estuche para llevar esposas, ¿correcto? Evidentemente, el mercado para este producto no soy yo. Yo ni siquiera he tenido esposa, ni de metal, ni de verdad por ahora, ¿correcto? Entonces, pero el mercado, pues, son, ¿qué? Militares, pero básicamente policías, ¿correcto? Pero si ustedes se fijan, ese invento no tiene otro uso. O sea, o llevas una marroca ahí, o llevas una marroca, punto, no hay más que hacer. En cambio, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar un controlador programable bidireccional, que es un aparato que puede servir en la práctica para todo tipo de industria. Puedo usarlo en confecciones, calzado, metal mecánica, industria, etc. Entonces, es un producto que al tener margen de uso múltiple, el mercado se hace mucho, mucho más abierto y por lo tanto el potencial de negocio es mucho más grande. Entonces, nuevamente para todos, mientras más exclusivo sea tu producto, menor el tamaño de mercado, ¿correcto? Mientras más tenga visibilidad o multiplicidad de uso, tu mercado es más grande. ¿Eso es bueno o malo? Pues es una pregunta compleja. Va a depender de muchos análisis que tendría que hacer en cada caso particular, pero por ahora sí les puedo decir que hay como un balance estratégico. Creo que me quedan unos 4 o 5 minutos para ir cerrando. Es decir, la especialización, correcto, tiene su lado positivo, y es que te permite enfocarte claramente en las necesidades de ese mercado, en ese nicho de mercado. Entonces haces un producto súper específico y súper potente que cubre esa necesidad como ningún otro. Perfecto. Pero también debes tener claro que la especialización hace que tu tamaño de mercado sea más pequeño. Si estás de acuerdo con eso, dale para adelante y seguimos viéndolo. Nuestro rol como consultores, como asesores tuyos, es decirte, ojo, ten cuidado con esto. Pero regresamos a lo anterior. De repente ahora, de repente, yo no sé, si el inventor de la marroca, de la portamarroca táctica nos está escuchando, de pronto él mirando esta lámina dirá, ok, listo, ya entendí, Fernando tiene razón, con razón me era complicado encontrar mercado. Correcto, pero acuérdate que el manual no es para el invento, sino para el inventor, para ti. Entonces, ya con esta matriz, puedes tomar mejores decisiones a futuro en el desarrollo de tus inventos, y eso es lo que queremos. Por otro lado, ¿cuál es el perfil de mercado natural en función a tu invento? Partamos de que tenemos dos tipos de inventos. Yo puedo tener un invento tipo proceso, un proceso tecnológico, una formulación, una manera de hacer algo, o un producto. Yo invento un producto contando y todo lo demás. Si yo lo que patento es un proceso, por ejemplo, obtención de dióxido de carbono a partir de la cal, correcto, perfecto, ese es un proceso, yo lo patento. Pues si lo que tienes es un proceso, sí o sí, tu mercado es industrial, no hay más. Es imposible, o casi imposible, que vendas un proceso a un consumidor. No hay manera. En cambio, si tienes un producto patentado, correcto, es probable o factible que le vendas tanto a empresas como a consumidores. Eso es importantísimo tenerlo presente. Ejemplos de esto, por ejemplo, hay una patente en Indecopy que es el proceso de obtención de agentes remediantes para remediación de efluentes minero-metalúrgicos. Correcto. Es claro que quien te va a comprar esa patente es una fábrica, no hay más, es una empresa. No, eso no lo compra un consumidor, ¿correcto? En cambio, regresamos a nuestro aspersor que presentamos hace un ratito, el cabezal de aspersión, es un producto que puede venderse a empresas finales o a procesadores según sea la elección que tengamos nosotros. Entonces, acuérdense que nuevamente, partiendo del producto patentado y tu invento patentado, tú tienes venta industrial, empresas, venta de consumidor, personas, ¿correcto? En ambos casos puedes hacerlo de manera directa o de manera indirecta. De manera directa pueden ser tiendas propias o pueden ser tipo programas que tú tengas de participación en ferias, de repente la feria de innovación, etc. Los indirectos es cuando utilizamos, por ejemplo, distribuidores, mayoristas, consolidadores o agencias. Por ahí hay un programa, por ejemplo, tipo Quality Products, ¿no es cierto? Este tipo de programas que salen en televisión, donde siempre presentan productos, digamos, complejos,
es un canal de distribución. O sea, yo le vendo Quality Products vende mi producto. Ahora, evidentemente, el tipo de intermediario que tú puedes buscar va a depender claramente de la naturaleza de tu producto y va a depender del tipo y mercado al cual te dirijas. Si no tienes esas definiciones previas, no podrías entrar, no es que no podrías entrar, sino que entrarías a la distribución con un margen de error muy grande. Es un poco lo que quiero decir. Estas decisiones hay que pensarlas, hay que tenerlas claras antes y están en el manual que Indecopy ha desarrollado para todos ustedes. Hasta ahí, pues básicamente me he tomado casi, sí, 34 minutos, mi querido Cristian. Creo que estamos dentro del tiempo pactado para los colegas. He tratado como de resumir el documento que tiene, creo que, corrígeme Cristian, tiene más de 100 páginas, pero creo que las ideas fuerza son las que les estamos planteando. Yo creo que hay mucha oportunidad de mejora en la parte del manejo de los inventores en el Perú y esperamos pues con este documento y con este manual de la mano de Indecopy, un enorme agradecimiento a Indecopy por la confianza, esperamos pues que les sea de utilidad a los inventores. Creo que abrimos entonces más bien una ronda de preguntas. Fernando, gracias por tus comentarios. De hecho, sabemos que es difícil en esta época en la que tenemos poco tiempo para poder transmitir en vivo este tipo de conversaciones. Sobre todo porque, como decías al inicio, no depende este manual del producto, no es un manual para vender un tipo específico de producto o de invento, sino es un manual para la comercialización de inventos patentados que se orienta a darle claves a los inventores. Espero que todos los inventores que estén aquí presentes puedan consultarlo después de esta exposición. Así que me gustaría que puedan hacer sus consultas a través del botón del chat. Tengo una primera consulta que de hecho es para mí, para Indecopy, porque hace un año nosotros con la mejor intención de comercializar inventos o de trasladar estas invenciones hacia una ronda de negocios o empresarios que puedan tener interés en ellos, convocamos a la Cámara de Comercio de Lima para realizarle un intercambio de fichas tecnológicas. Esta iniciativa fue parte de una campaña del Indecopy para lograr el traslado de invenciones hacia empresarios que puedan tener interés en ellas, pero se quedó a medio camino. No pudimos trasladar las fichas hacia los empresarios miembros de la Cámara de Comercio de Lima, más que nada porque no se encontró empresarios que de buenas a primeras comprendan el concepto claro de invención. Y esto es importante porque no depende de cómo uno lo muestre a través de una ficha, sino cómo uno se presente a través de un buen estudio de negocios, un estudio de mercado. Así que, bueno, en Indecopy nosotros nos vimos muy decepcionados por esto, pero no nos vamos a detener porque seguimos pensando en promover la comercialización. Tenemos una segunda consulta de parte de Anaí para el expositor. ¿Qué nos puede aconsejar sobre los contratos de cotitularidad para las patentes y en qué momentos realizarlos? Esto respecto al futuro comercial de la invención. Yo creo que es un tema súper complejo, de hecho es un tema, es un curso de maestría, si no me equivoco, en la Católica, se llama la gestión de innovación. Es que al final es una de las cosas más complicadas de los inventos es definir su potencial de mercado. Nosotros hemos hecho una serie de esfuerzos por sistematizar herramientas inventadas, vale la pena remarcarlo en el manual, pero no es un proceso sencillo. Entonces la cotitularidad va a depender un poco del manejo que tú tengas de hacer, la confianza, la participación y la perspectiva que tengas del negocio. No es ni bueno ni malo, es un camino que se puede tomar como cualquier otro, pero que debe estar sujeto pues, a revisiones, debe estar sujeto como a consideraciones, ¿no? En qué medida me favorece o no realmente lo que quiero, lo que necesito, lo que busco. Esto va a tener cómo va a impactar en mi expectativa de ingresos. Entonces, esas cosas hay que pulsearlas con mucha mayor claridad. Yo en lo personal no estoy muy seguro de que los temas asociativos en Perú, y no hablo del tema de inventos, sino en general a nivel de empresa, de todo tipo de empresa, no hay experiencias muy
muy desarrolladas, digamos, ¿no? En países como en Italia, por ejemplo, la asociatividad tiene otro nivel, tiene otro, como concepto, tiene otro nivel, otra forma. Yo creo que acá en Perú eso todavía está un poco más en pañales. Entonces mi sugerencia decía que sería que sea una revisión muy fina, expectativas, intereses, roles, participaciones, para que esta propuesta que cada uno pueda llevar a cabo en un momento dado realmente sea lo mejor para ustedes. Perfecto, Fernando, gracias por tu opinión. Gracias, Anaí, por la consulta. Tengo una siguiente consulta. Dice, tengo un proceso de curtido de piel a base de una semilla. La pregunta es, tal vez por un consejo, ¿cómo puedo empezar a comercializar esta propuesta? No sé si puedes hacernos unos comentarios o darle una primera orientación a Doris Correa. Tony, primero felicitarte porque el solo hecho que hayas desarrollado esta propuesta ya es un buen síntoma del manejo del Inventos en Perú. Yo creo que hay dos cosas que tienes que trabajar. Y mi primera, pero así, primera recomendación es bájate el manual y léelo. Y no es ironía, al contrario. Es la primera sugerencia que tengo que hacerte. ¿Por qué? Porque el manual ha sido diseñado gracias al soporte técnico de Mauricio Osorio, Cochea de Indecopi, que no está como punteado el camino permanentemente hasta llegar a un documento muy potente. Hay una serie de instrumentos en ese manual para que tú mismo tomes tus decisiones y te ayuden a enfocarte. Pero tratando de resumirlo o respondiendo a tu amable pregunta, lo primero que tendrías que hacerte, y es fundamental, entender cómo se hace curtiembre en el Perú. Es lo primero que tienes que hacer. Estúdialo. Ándate al CITECAL, de repente conoces el CITECAL, Centro de Innovación Tecnológica de Calzado, que está en Caquetá, ¿correcto? Es muy, ellos, o sea, lo mejor que vas a encontrar en calzado, los mejores profesionales están ahí definitivamente en CITECAL. Estudia cómo se hace el curtido en el Perú, qué procesos, qué químicos, qué propuestas, cómo se está manejando, ¿de acuerdo? Y sobre eso, cuando tengas ese estudio, que lo puedes hacer tú como experto, compárate, compárate. Ya, mi propuesta de proceso de la semilla patín patatán, ¿qué ventajas tiene respecto al proceso ya actual? ¿Correcto? Eso es crucial. Ese es el primer paso, que inclusive me atrevería a sugerirte que aprovechen la cuarentena, porque yo no creo que la curtiembre sea una cosa muy, digamos, muy nueva, ¿no? Hasta donde yo entiendo, los procesos de curtiembre existen hace muchísimos años. Por lo tanto, presumo que los procesos son más o menos conocidos o estándares. Entonces, zambúllete por internet y anda fijando con claridad cómo se hace curtiembre, ¿correcto? Y sobre eso define mi proceso, qué ventajas tiene respecto a eso. De repente tu proceso elimina la grasa más rápido, haciendo mayor productividad, no lo sé. De repente tu proceso genera un acabado más fino, no lo sé. De repente tu proceso tiene una ventaja de tipo regulatoria y es que cumple con el nuevo estándar de la UEFA de no contaminación por químicos en la curtiembre, no lo sé. O sea, en ese no lo sé, lo que te quiero decir es que tú deberías saber, ¿correcto? Son preguntas que tú tendrías que resolver. ¿Cuál es el valor de tu producto de manera comparativa con los otros? Por otro lado, siguiendo la exposición que hemos estado desarrollando, es bastante evidente que tu producto, y justamente lo vimos hace un rato, lo voy a poner en pantalla solamente para matizar, tu producto tiene esta lógica que vimos hace un rato, business to business. Tú tienes un producto netamente industrial. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es un proceso. Cuando tienes un proceso, tu mercado es netamente industrial. Entonces, cuando el mercado es industrial, o generas productividad o bajas costos, porque, o incrementas ventas. Pero al consumidor industrial, a las empresas, no les interesa nada más. O bajas costos, o elevas productividad, o elevas calidad, o incrementas ventas. Lo demás es rollo. Entonces, esas preguntas tú tienes que hacértelas. Tu proceso de curtiembre con semilla X, Y, Z agrega productividad, baja costos, mejora calidad, incrementa ventas, no lo sé, tú lo tienes que saber. Pero yo te diría que ese sería el primer paso fundamental, porque sobre eso te vas a dar cuenta realmente si la oportunidad existe o no. Espero que te sirva. Gracias por tu consejo y comentario, Fernando. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dada que esta no es una exposición propiamente de patentes, hay preguntas que tienen que ver exclusivamente con patentes. Voy a tratar de pasarlas porque no corresponderían, digamos, al tema. Me van a disculpar un poco las personas que están haciendo preguntas en particular.
las voy a tener que dejar pasar. Tenemos una pregunta de Ana. Dice, su pregunta es, ¿cómo se puede ayudar o cómo se puede orientar a los inventores en la redacción o formalización de contratos de licencia, cesión, know-how de los inventos en relación o para promover la comercialización de los mismos? Yo creo que tiene que ver mucho con que el inventor por sí mismo es inventor. Tiene muchas, tiene muchas posibilidades el ser inventor y tiene muchas habilidades diferentes respecto a la comercialización o gestión de una empresa, pero donde también personalmente opino, veo mucha debilidad es cómo redactar un contrato de licencia para trasladar su invención hacia una empresa que le solicita que esta invención sea trasladada. Cómo él entiende de estos nuevos términos, porque tal vez su trabajo era inventar o investigar, en el caso de los investigadores dentro de universidades, pero ya términos legales que faciliten el traslado de la invención no los tienen. ¿Dónde se puede encontrar apoyo? ¿Dónde se puede encontrar información al respecto? Tal vez este manual tenga alguna parte de esto o tendríamos que recurrir a otro tipo de contenido, Fernando. De hecho, justamente en este manual, como decía hace un rato, hemos hecho dupla con Claudia Ferrandini Vallerriestra, ha sido directora ejecutiva de Clark Model en el Perú, con un perfil muy alto y mucha expertise en ese tema de manejo de patentes. Entonces, en el documento se habla del tema, se fijan algunas pautas, algunas consideraciones, inclusive se planean plataformas de comercialización. El tema contractual propiamente dicho se menciona, pero no se desarrolla porque realmente es un tema en sí mismo. Mi sugerencia es, vayan en Indecopy, Copy tiene los expertos en el tema para poder orientarlos. Entiendo que también hay una oferta privada de abogados expertos que se pueden consultar. Yo creo que eso no debería ser un inconveniente. De hecho, me atrevería a pensar que tal vez sea la parte más fácil en medio de lo difícil que pueda ser. Porque finalmente un contrato es un documento que fija la voluntad de las partes. La pregunta es dónde está el mercado. O sea, un poco la reflexión que quiero dejar en la mesa, Cristian, es que ese contrato lo único que hace es decirte, fulano de tal quiere comprar tu producto, ¿correcto? Pero eso no garantiza el éxito de la transacción. La transacción se va a garantizar si es que la patente realmente tiene una lógica de mercado y resuelve un problema en el mercado. Antes no. De hecho, se han visto muchísimos casos de empresas que firman contratos con mucho entusiasmo por compra de patentes o productos, inventos, y pues al año, a los meses, todo se cierra, se resuelve porque el producto no llegó como tenía que llegar. Entonces, salvo que tengas un producto ya demostradamente potente, correcto, mi sugerencia sería, primero vean el mercado. Para lo demás, Indecopy está ahí para servirlos. Perfecto, Fernando. ¿Cuál es el tiempo óptimo entre hacer todo el análisis del producto, como un estudio de mercado, presentaciones, elegir posibles estrategias de marketing y soltar el producto al mercado, en el caso de que sea un B2C o Business to Commerce? Ok, es una pregunta compleja. Lo que pasa es que también, o sea, el concepto es investigación de mercado. El estudio de mercado es una variante de la investigación de mercados, pero en general la investigación de mercados puede hacerse de miles de maneras. Hoy en día, por ejemplo, están muy de moda las metodologías ágiles, el famoso Lean, ¿no es cierto? La iteración permanente, prototipo mínimo viable y todo lo demás. En general me parecen válidas. Evidentemente hay cosas que hay que ajustar, pero es como que hay diferentes caminos para diferentes procesos. No me atrevería a decir que hay un parámetro de 6 meses, 4, 6, 8. Depende muchísimo de la estrategia que se vaya a seguir. Yo creo que la parte crucial en todo caso es encontrar ese equilibrio en cómo validar tu idea sin mostrarla, para no exponerte a perder la patente, ¿no es cierto? Pero mirar el mercado con toda claridad. En el libro, en el manual que hemos lanzado con Indecopy, hay una serie de procesos e instrumentos de lo que podríamos llamar un market desk research, como dirían los gringos. Es decir, cómo aprender a hacer estudio de mercado sin moverte de tu escritorio, por lo tanto sin exponerte. Hace un rato conversaba con el señor de este proceso de curtiembre en base a una semilla y le he dado 4 o 5 pistas y no sé si las has escuchado, pero eso que le he dicho que haga, él lo puede hacer sentado en su computadora por internet. ¿Por qué? Porque siendo el experto en el tema, puede rápidamente buscar esa información. Entonces, no necesariamente investigación de mercado es hacer encuestas, es exponerte o exponer tu producto. Muchas veces se puede hacer investigación de mercado de manera muy
muy rápida, muy de segunda fuente. De hecho, la ventaja de la investigación de mercado de segunda fuente es que es mucho más rápida, más barata, más ejecutiva, y te permite descartar. Te permite descartar. Por ejemplo, supongamos que el señor que decía hace un rato, ¿no? Hace su estudio de mercado y encuentra que, a ver, no sé, puede ser cualquier tontería porque no conozco el sector, pero no sé, encuentra pues que la curtiembre se usa tal en polvo, ¿cierto? Y la tal en polvo tiene una productividad X, Y, Z, y la semilla que él tiene no tiene esa productividad, la tiene menor, ¿correcto? Y encima más cara. Pues ahí, sin salir de tu escritorio, ya tienes pistas muy claras de que el producto puede no caminar. Entonces, no hay timings, lo que hay son técnicas, habría que ver el tipo de producto, depende mucho de ese tipo de cosas, pero en general yo creo que los inventores, y lo hemos validado porque hemos conversado con muchísimos de ellos, y es natural además, es lógico, los inventores tenemos, y digo tenemos porque yo también trabajo mucho en el tema, el famoso efecto Pigmalión. Si a alguno de ustedes les gusta la literatura, si les gusta la mitología, Pigmalión era un escultor en la antigua Grecia que hizo una escultura de una mujer tan hermosa que se enamoró de ella, de su estatua. Imagínense su cultura. Pues nos pasa a todos los inventores y a los empresarios. Entonces, hay que saber desprendernos del efecto Pigmalión y ver el producto desde el mercado y escuchar a la gente realmente cómo quiere el producto, qué le gusta, qué no, qué le cambiaría. No, yo no creo que haya que contratar pues, a Ipsos para hacer un estudio de $40,000. No lo creo. De hecho, nos hemos preocupado en el manual que hemos entregado con Indecopy, de dejarles muchas herramientas como para que ustedes mismos las desarrollen, ¿correcto? Sin necesidad de grandes inversiones. Perfecto. Fernando, gracias por tu respuesta. De hecho, la pregunta la has tratado de enmarcar y responder adecuadamente. Aquí tenemos una más de Carlos Linares. La pregunta anterior era de Roger Suche. Gracias por la pregunta, Roger. Ahora vamos con la pregunta de Carlos Linares. Definitivamente es mejor recibir un porcentaje de algo que recibir el 100% de nada. Sin embargo, algunos empresarios intentan sorprender o aprovecharse de los inventores, asumiendo que el invento es extremadamente bueno y tiene un gran potencial de mercado. ¿Cuál es su recomendación respecto al porcentaje de negociación de los inventores con los empresarios y con los CITES en caso sean aplicables porcentajes de participación? Muchas gracias por la pregunta. Una pregunta compleja, ¿no? En realidad, o sea, en marketing eso no existe, digamos. Ese concepto de promedios o mínimos no existe, y mucho menos en inventos, porque los inventos son pero, o sea, el rango es, hace un rato hablábamos de la portamarrocas táctica, ¿no es cierto?, que es un producto de cuero, entiendo yo, versus el multiplicador de fuerzas, por ejemplo, que es un invento de un colega. Entonces, es completamente disímil, ¿se dan cuenta? Nosotros en marketing, en la estrategia de marketing, y está también en el documento, en el manual de copy, existen estrategias que se conocen como descreme, que es una estrategia de descreme. Por ejemplo, en moda, sucede mucho en moda. No sé si algún día ustedes han fijado cómo se comportan las damas. Muchas veces una empresa saca un modelo X, un diseño X, una tela, un nuevo modelo, ¿correcto? De una prenda X. El primer momento que lo saca al mercado puede salir en un precio altísimo, 200 soles, 100 soles, whatever. Y conforme pasa el tiempo va bajando, ¿por qué? Porque lo van copiando y ya lo encuentras pues por todos lados, ¿correcto? Pero mientras dura la exclusividad, ese periodo de 2 semanas o 3 semanas donde tú eres el único que tiene ese producto, tú puedes descremar. ¿Qué significa descremar? Puedes marginar 200, 300%, porque el mercado te lo va a pagar en ese momento. Cuando ya la gente comienza a copiarlo, obviamente va a decaer. Lo que quiero reflejar es que no hay acá como parámetros 10, 20, 30, 40%. Depende muchísimo de las condiciones, porque no solamente es el tema del producto. A veces los empresarios tienden a no entender, y lo hablo con todo cariño y con toda transparencia, porque estamos hablando entre profesionales, que a no entender el valor agregado que le dan los comercializadores. Muchas veces se cree que un intermediario se la lleva fácil, y es que eso tampoco es así. O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos en una crisis actual, ustedes se imaginan los costos que están incurriendo los supermercados, los sobrecostos que están incurriendo los centros comerciales, las tiendas. Es monstruoso, es realmente monstruoso.
Y es que no es tan sencillo ni tan cierto de que se la lleven fácil. Tienen sus costos y tienen una serie de cosas en las cuales apoyarse. Entonces, tanto como tú puedes ser experto en la parte de producto, ellos son expertos en la parte de mercado. Ahora, con ánimo de aportar, digamos, una verdad técnica, ¿de acuerdo? Y es una verdad técnica, por favor, no significa que yo esté a favor o en contra. Una verdad técnica es que hoy en día el 80% del valor de un producto en el mercado normalmente viene dado en la comercialización y solamente el 20% del valor del producto viene dado en la fabricación de un producto cualquiera, ¿correcto? Cojamos esta Inca Kola, que me la acabo de terminar, ¿correcto? Cojamos esta Inca Kola. Yo la compré en Plaza Vea. ¿Cuánto margina en Plaza Vea? 20%, correcto. ¿Quién entregó a Plaza Vea? Un distribuidor. ¿Cuánto margina? 10%, correcto. Ahí nomás tienes 30%. Ahí nomás tienes 30% solamente de distribución. Yo le quito esta etiqueta. No me deja hacerlo. En fin. Yo retirar esta etiqueta de acá. ¡Pum! Correcto. Y ya no sería una Inca Kola. ¿Cuánto de valor crees que perdería el producto? La respuesta es muchísimo. Entonces, un poco lo que quiero demostrar es, no es, ¿cuál es el término correcto? No es anormal que las empresas, los clientes, distribuidores o comercializadores marginen, entre comillas, por lo menos como margen bruto alto, correcto, que no significa que sea un margen neto, ¿de acuerdo? Porque los costos en que incurren y los movimientos en que incurren son muy diferentes. Si tienen dudas, pregunten, por ejemplo, vayan a una tienda retail, en cualquier centro comercial, que, bueno, están cerrados ahora, pero cuando puedan hacerlo, y pregúntenle cuánto paga el alquiler. Así de sencillo. ¿Cuánto pagas tú alquiler por estar acá? Vayan a un Quality Products, ¿correcto? Y pregúntenle cuánto pagas el alquiler. Y dense cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, para que ese Quality Product pague ese alquiler, mínimo, pero mínimo, así mínimo, tiene que imaginar 50%. Debajo de eso no ocurre el alquiler. Entonces, una primera reflexión es que creo que hay que desmitificar esa sensación que tienen los inventores, que los distribuidores, clientes intermediarios, se llevan la parte del león, ¿no? Estadísticamente hablando, y lo digo con todo conocimiento de causa, no es tan cierto. Entonces, y fuera de eso, lo demás es negociable. Margina 100%, 200%, 20%, 30%, es completamente negociable. Acuérdate de esta matriz en todo caso, la presentamos hace un rato, te la dejo en pantalla. Acuérdate siempre de esta matriz, ¿correcto? En esta matriz, por ejemplo, si tu mercado son los taxistas, lo que vas a tener es que ese taxista, al no tener una necesidad sentida, no te va a querer pagar mucho. Si tu mercado es la chica de la ama de casa, probablemente te pueda pagar un poco más. Ese principio, correcto, también aplica al B2B. Entonces es bueno recoger siempre ese concepto de valor. ¿A quién le da valor mi producto? Perfecto, Fernando, gracias por la amplísima y a la vez precisa explicación para esta pregunta. De hecho, la pregunta de los porcentajes para los royalties, para las licencias, siempre es una pregunta recurrente en Indecopy. No hay un manual de porcentajes, no está escrito, no se registran los porcentajes de licencias en las patentes. Estos son contratos entre privados que tienen la mejor predisposición de llevar al mercado el producto, cada uno llevándose una parte de las ganancias, pero también ese porcentaje implica una parte de las pérdidas. Es algo que debería también tomarse en cuenta, como tú indicas, ¿no? No todo es ganar, ganar. Tengo una pregunta de Eduardo que la orienta hacia el PCT y las posibilidades internacionales. Dice, ¿cuál sería el mejor camino para asociarse, vender, contactar y trasladar o licenciar una patente para los países en los que uno logre extender su brazo con el PCT? Sabemos que el PCT tiene una fase internacional, que es una fase en la que uno tiene 30 meses para alcanzar los países que son su objetivo. Este es un periodo ventana en el que puede tratar de negociar el ingreso de su patente a cada uno de estos países. ¿Cuál sería la mejor estrategia o recomendación que tú puedes darle a estas personas que quieren, por ejemplo, llegar a Colombia, negociar con un colombiano o con una empresa colombiana y trasladar su propiedad intelectual para hacer negocios?
Pues yo le respondería que los principios son los mismos, digamos, que están en el documento, en el manual de Indecopy, en el sentido de, ya sea comercialización en Perú o fuera de Perú, necesitas distribuidores, ¿correcto? Si yo tengo este producto de acá, ¿cierto? Para venderlo en Tacna, yo no puedo ir a Tacna directamente, busco un distribuidor que opere en Tacna. Lo mismo sucede en Colombia. Vas a buscar un distribuidor, que en este caso es un importador, ¿correcto? Pero va a ser tu distribuidor. Entonces el concepto es el mismo, un intermediario, ¿correcto? En ese concepto, siendo lo mismo, pues la estadística o los procesos son muy similares. Tendrías que ver cobertura, qué cobertura tiene este caballero en todo Colombia, solamente en parte, de repente en Nariño, Cali, coge Bucaramanga, no lo sé. ¿Qué nivel de especialización tiene? Si es un producto, suponte que tú tienes un proceso, regreso al caso de mi colega, que lo planteó hace un rato, en el tema de la curtiembre. El colega decía, yo patentaba un proceso para curtiembre a partir de una semilla X, correcto. Entonces, lo que a ti te debería interesar son mercados, países en los cuales la curtiembre es una industria muy grande, así de transparente. Y esa información la puedes buscar por internet. O sea, no tienes que irte a Bogotá a investigarlo, eso lo puedes bajar rápidamente por internet. Entonces, esas cosas hay que tenerlas con claridad, buscar mercados en los cuales haya demanda realmente en función al tipo de invento que yo estoy desarrollando. Y específicamente, ok, supongamos, no lo tengo claro, pero yo creo que me imagino que en Argentina la industria de curtiembre es más desarrollada que en Colombia. No lo sé. Imaginemos que sea así. Ok, entonces yo digo, ok, me voy a Argentina. Ok, vas a Argentina y de pronto tienes 3 o 4 candidatos a distribuidor. Ese concepto es muy importante. Los emprendedores, sobre todo cuando recién comienzan a ser emprendedores, cuando pasan de inventores a emprendedores, muchas veces, me disculpa que mi cucú está dando la hora, muchas veces tienden, y es un error muy común, a ser muy bona fide, ¿correcto? Bona fide es buena fe. Yo sugeriría que no sean siempre bona fide, traten de buscar siempre mecanismos de cubrirse las espaldas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en una feria contactas a un interesado en Colombia, listo, me amarro con él. Pero la pregunta es por qué tendrías que amarrarte con él. O sea, es el primero que conoces de toda Colombia. Colombia es un territorio grande, por lo tanto es como que habría más opciones. Busquen siempre opciones, no se queden con el primer contacto, por más que les haya caído bien, por más, no. Busquen siempre opciones, no se amarren a una. Evalúen esas opciones. Este señor resulta que, siguiendo con el tema de curtiembre, ¿no? Resulta que él vende, no sé, repuestos automotrices, pero como el mercado automotriz está mal, va a invertir en curtiembre. Ok, a partir de ese dato es evidente que el riesgo es altísimo, porque es un señor que no conoce el mercado, que está entrando por primera vez, el margen de error es inmenso. Entonces, hay que como que revisar al distribuidor también, cuál potencial distribuidor, experiencia, cobertura, experticia, cómo mi negocio le sirve a él. O sea, hay que conversar mucho y fijar criterios de selección. Creo que esa es la idea fuerza. Fijen criterios de selección, no se casen con el primero que aparece en pantalla. Muchas veces los inventores nos dejamos llevar de la buena fe y el entusiasmo y decimos, ya, vamos a hacer negocio con fulano. ¿Por qué vas a hacer negocio con fulano? ¿No hay nadie más con quien puedas hacer negocio? Te aseguro que sí. Pero a veces los perdemos de vista. Pero yo creo que ese criterio es fundamental. Seleccionen. Tengan siempre más de una opción. Las peores márgenes de riesgo es cuando tienes una sola opción. Tengan siempre varias opciones, conversen, negocien, no se amarren, por más que se quedan bien. Por experiencia, desconfíen del que te ofrece el oro y el moro. Desconfíen, así de arranque desconfíen. Y un tipo que te dice que sí, que va a vender 50 millones, ¿cuánto vendes? 4. ¿Desde dónde acá me dice que va a vender 50? O sea, ¿cómo es esta cosa? Hay que ser un cauto, ¿no? Y Cristian, es una reflexión interesante, ¿no? En la medida en que estamos trabajando con inventores, en muchos casos van a iniciar el camino del emprendedor. Creo que este tipo de discusiones son muy relevantes para ellos. Y mi sugerencia es esa, tengan siempre opciones, no se amarren, busquen, cotejen, desconfíen. No es malo desconfiar, desconfíen, averigüen, revisen, validen sus ideas. Efectivamente, para confiar deben empezar primero desconfiando para averiguar todas las intenciones de las personas, tal cual compramos un producto, ¿no? Uno no va a un supermercado y ve un único producto en un anaquel. Igual sucede con los servicios de las personas que saben de propiedad intelectual.
tenemos un universo amplio de proveedores de servicios a los inventores en temas de propiedad intelectual, pero sin embargo subyace todavía la necesidad de que Indecopy dé soporte a los inventores con nuestros programas, porque todavía no hay precios acomodados a la realidad de los inventores, por ejemplo. Entonces, igual va a surgir con las oportunidades de negocio. Desconfíen primero para confiar y encontrar el mejor futuro para su invención. Hay preguntas que pueden parecer simples como qué porcentaje le cobro o debo llevarme por las regalías de una invención, pero que no se pueden responder con un simple 4%. Por detrás hay un estudio que se debe realizar y si no tenemos la capacidad de hacerlo, debemos armar un equipo que sí pueda realizarlo para poder montar el negocio. Vamos a irnos con una última pregunta. Lamentablemente el resto de preguntas va a tener que quedar en el aire. La voy a tomar de Daniel Yokota. Es una pregunta puramente para orientada al marketing. Dice, buenas tardes, digamos que creo un producto, luego veo que la función es buena, pero que la presentación no ayuda para venderlo. Entonces, el marketing me debería ayudar a darle la forma para que sea más vendible. ¿Esto es correcto? ¿La función y la forma deben ser tomadas en cuenta? Ok, muchísimas gracias. La respuesta es 100 veces sí. Así, 100 veces sí. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Porque inclusive, para que te des una idea, en la teoría de marketing hay 4 P's. Producto, plaza, precio, promoción. ¿Correcto? Y en la P de producto incorpora envase y marca. Lo que te quiero decir es que desde arranque, desde el concepto mismo de marketing, el envase, la presentación, la marca es parte inherente del producto. Tú puedes tener un producto muy bueno, pero no funcional, ¿correcto? Y si su envase no es funcional, te complicas la vida. De repente les debe haber pasado que algún día vas por el peaje. Un ejemplo súper pedestre, ¿de acuerdo? Completamente pedestre. Vas por el peaje camino a la playa y te compras un maní, esos maní salados que te venden en bolsillo. Y cuando te fijas, la bolsa está cerrada como una vela, ¿no? Quemada, prácticamente. Tú tratas de abrirlo y es imposible de abrir, hasta que revienta. ¿Okay? Puede ser un producto muy rico, muy bueno, pero en un mal envase. Eso hace que el consumidor lo rechace. En muchísimos casos, y hay muchos casos en el mercado, no sé si te acordarás, por ejemplo, del purgante, la leche de magnesia Philips, que yo sé de paso tiene el color de mi camisa. Bueno, los que han probado la leche de magnesia Philips es horrorosa, ¿de acuerdo? Es feísima. Pero si tú vas ahorita a la farmacia, vas a encontrar leche de magnesia Philips, sabor a lúcuma y sabor a cereza. Es la misma leche de magnesia, que es un magnífico laxante, pero finalmente lo han adaptado el sabor y ahora sí la gente lo compra con mucho mayor comodidad y tranquilidad. Entonces, temas como envase, distribución, marca, instrucciones. Te pongo otro caso súper pedestre. Hace unos días compré pan para hornear de un pequeño negocio francés, que es un pan precocido que se supone que tengo que meter al horno para poder comerlo calentito. ¿Okay? Llega mi pan, lo abro todo y no sabía qué hacer. No tenía la menor idea de qué hacer con ese pan. Lo congelo, no lo congelo, qué tiempo, cómo, cuándo y dónde. Y no había una sola instrucción dentro de mi pedido. Entonces tuve que escribir en la página, la fanpage, a la página de redes sociales de la empresa y preguntarle, oye, ¿qué hago con tu pan? ¿Me entienden? Eso no he debido hacerlo. La empresa ha tenido que pensar en mí, que soy un ignorante pastelero del tema de panadería, pastelería, y ha tenido que dentro del producto darme instrucciones de uso. Señor, este producto se descongela de esta manera y se pone al horno de esta manera. ¡Pum! Se acabó la historia. Este es un ejemplo muy simple de cómo se agrega valor al producto a través de la información. El pan en sí es extraordinario. De hecho, estoy engordando por culpa de ese pan. Pero le falla ese concepto de enfoque al cliente, de entendimiento del cliente. Acuérdate, y ya que la última pregunta, Cristian, voy a explayarme un par de minutos si te molesta. Acuérdense todos, por favor, lo regresamos nuevamente y lo voy a dejar en pantalla, creo, para que no se me olviden, porque si alguna idea quiero transmitirles, creo que es esa de ahí, y esa que va a marcar la pauta de todo. Acuérdense del marciano, acuérdense de los marcianos, ¿correcto? Y acuérdense que les dije, ustedes son fabricantes de marcianos. Entonces, si tu marciano no está bien empaquetado, pues sencillamente vas a perder posiciones. Tu marciano tiene que estar muy bien empaquetado, presentado para que realmente genere opción para el consumidor y realmente le dé valor.
Si tu producto no le da valor, vamos a perder, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Entonces, un ejemplo muy simple, mira, un producto relativamente sencillo, ¿correcto? El tarwi. No sé si conocen el tarwi, ¿sí? El chocho, el lupinus. El tarwi es una semilla muy buena en términos de proteína, de hecho tiene la proteína más alta, creo, del reino vegetal, debajo, inclusive superior a la soya, ¿okay? Pero es muy amarga. O sea, para poder comer el tarwi, tienes que procesarlo, lavarlo durante unos 3 o 4 días para quitarle ese alcaloide, correcto, que lo hace incomible el tarwi. Entonces, un grupo de señoras, por ejemplo, se presentó en Mistura como hace 3 años, ofreciendo su tarwi de huaraz, que era un producto muy bueno. Pero cuando el ama de casa le decía, ok, dame 4 kilos, y el ama de casa lo miraba pues, al tarwi y decía, bueno, ¿y esto cómo se come, no? Le decían, bueno, tiene que hervirlo durante 3 días con agua blanca, con agua y vinagre blanco y no sé qué. Pues la mujer se quedaba mirándolo y decía, ya regreso. Porque evidentemente ese producto no estaba suficientemente procesado como para facilitarle la vida. Tú no puedes esperar a que la ama de casa dedique 3 o 4 días a lavar el tarro para comérselo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Tenlo por seguro, no lo va a hacer. Entonces, esas consideraciones de presentación, formato, tamaño. Termino en un minuto, Cristian, no, no te molestes. El tema de tamaño. Tú puedes tener un producto, correcto, cuyo tamaño sea demasiado para lo que quiere el consumidor. Pregúntate cuántas personas, cuántas familias tienen moldes de queso en su refrigerador. Poquísimas. La mayoría tiene tajadas de queso. Entonces, presentación, formato, tamaño, dimensión, colores, instrucciones de uso, son lo que permiten acercar tu producto al consumidor, ¿correcto? Porque si tú vendes un adaptador, suponte que has inventado un adaptador, supone que tú has inventado este adaptador, ¿correcto? Y yo lo compro, bacán, y lo conecto directamente y lo uso. Pero de repente al momento de hacer esta conexión sucede algo. Entonces yo voy y me quejo contigo. Digo, oye, ¿por qué ha sucedido esto? Ah, porque usted lo ha conectado al revés. Ok, pero no hay nada acá que me diga cuál es el derecho y cuál es el revés. Por lo tanto, el margen de error es inmenso. Y cuando yo lo haga mal, yo te voy a echar la culpa a ti. Yo no voy a decir yo lo he hecho mal. Te voy a decir esto tiene la culpa. No sé si me entienden. Y eso es tener enfoque de marketing, y eso es tener enfoque al consumidor. Entonces, última reflexión para todos, agreguen valor a sus inventos en información, agreguen valor en servicio, agreguen valor en producto, agreguen valor en envases, agreguen valor en marca. Todo esto de acá, para variar, es parte del manual que Indecopy ha puesto a su disposición y estamos seguros y orgullosos de que les será de mucha utilidad. Muy bien, hemos llegado al final de esta exposición. Gracias a Luis Fernando Celada. Él nos ha explicado bastante de claves, algunas básicas, algunas avanzadas de marketing gracias a sus preguntas. Ha sido todo por el día de hoy. El día de mañana tenemos una exposición muy importante, que es el rol, el papel y los retos de las invenciones biomédicas, por un día muy importante para el Indecopy y en general para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es el Día de la Propiedad Intelectual, el día de mañana. Así que como es nuestro día, digamos, vamos a hacer una transmisión en vivo especial por el Facebook de Indecopy Oficial. La invitación se va a realizar igual por correo electrónico y mensaje de texto para todos ustedes. Vamos a tener al señor Benjamín Castañeda, inventor de, o bueno, co-inventor e inventor de los múltiples proyectos de la Pontificia Universidad Católica que tienen que ver con biomedicina. Uno de ellos ha sonado un poco en medios y en redes porque está siendo implementado por el gobierno, le están dando soporte para que sea implementado por el gobierno para paliar la futura o tal vez futura crisis de falta de camas UCI con respiradores en el país. Así que para explicarnos cuáles son los retos que tienen estas invenciones, cómo ha afectado esta pandemia en las invenciones biomédicas, vamos a estar con el doctor Benjamín Castañeda de la Pontificia Universidad Católica. Fernando, nuevamente muchas gracias por tu exposición. Ahorita quiero hacer algo muy especial, no lo he hecho antes, pero todas las personas que quieran mostrar su video en este momento, me gustaría que lo hagan para tomarle una foto a esta postal y poder publicarla en nuestras redes sociales. Yo voy a comenzar junto con Fernando igual. Aquí estoy, aunque un poco a oscuras.
igual voy a tratar de hacerlo para poder hacer una publicación muy bonita que es la participación de todos en estas semanas de cuarentena. Sabemos que se han ampliado 2 semanas, así que vamos a tener muchas sesiones de patentes adicionales a estas. Estamos recibiendo todos sus comentarios, tratamos de responder todas sus preguntas. Así que las personas que quieran aparecer en este momento, yo sé que no necesariamente tenemos que tener un fondo verde. Miren, a mí estoy, digamos, en casa. Todos estamos en casa y en el caso de Indecopy y de todas las personas que pueden, trabajamos y seguimos trabajando desde casa, sobre todo porque queremos todavía desarrollar este ecosistema de patentes. Muy bien, ya voy completando por lo menos 20 conexiones. Me faltan 2, 1, 2, 2 más, por favor. Y hacemos el print. Fernando, si puedes sacar a los marcianitos, no vayan a pensar que son también nuestros invitados, porque va a salir la presentación de Site Marketing también a un lado para que salga en la exposición. Tal vez la primera lámina sería perfecta. Perfecto. Aquí más. Ahí está Yolanda. A ver aquí. Y listo. Digan hola. Con una manito arriba. Listo. Muchas gracias a todos. Doy por finalizada esta sesión. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.